Cordial saludo, mi nombre es Isabela Gómez Acevedo, estudiante de Sociología. El contexto global de nuestro país Colombia hoy nos orienta a no perder de vista la estrecha relación que existe entre el impacto que genera la violencia armada en nuestras vidas, presentando el daño que este problema ha tenido directamente en nosotros, teniendo en cuenta y sin dejar de lado aquellas instancias, empresas o emporios globales que promueven la violencia armada para que nos veamos afectados en todo lo que sucede en torno a esto. Es por ello que quisiera contarles un poco cómo nos ha afectado esta guerra absurda a nosotros los colombianos. La guerra que hoy día vivo en Arauca ha tenido un impacto significativo en mi vida diaria, ya que las personas que vivimos aquí sentimos miedo e inseguridad por la presencia de grupos armados. Es muy limitante para mí salir a la esquina de mi casa y ver en muchas ocasiones a un mismo hombre mirando a todos los lados, con un celular en la mano, brindando información de todos los movimientos que aquí ocurren. Esto genera miedo en mí. Aunque llevo una vida libre de problemas, siento limitación de mi libertad y la posibilidad en ocasiones de desarrollar actividades cotidianas con tranquilidad, ya que muchas veces dejan bombas instaladas a la entrada de mi barrio, lo que limita la entrada o salida por miedo a perder mi vida o perder, peor aún, a un familiar cercano. Todo esto ocurre por la presencia de grupos armados que se refugian en este sector donde me encuentro y lo hacen porque saben que la fuerza pública no entra a este territorio. En lo personal, esta guerra me ha afectado directamente, pues desde muy joven he tenido que ver cuerpos a pocos pasos de mi casa, en condiciones que realmente son difíciles de olvidar. Además, no solo con esto he tenido que sentir y observar cómo mi casa se estremece cuando detonan una bomba o cómo mis oídos diferencian claramente el sonido de una bala cuando sale de un arma de fuego. Pero hoy en día lo que más ronda mi cabeza es por qué esta guerra absurda no para. ¿Acaso esto solo nos debe suceder a las personas de bajos recursos por el solo hecho de vivir en un barrio de clase baja? Y peor aún, ¿hasta cuándo tendré miedo de morir por una bala perdida o por estar cerca de una bomba cuando la detone? Ahora quiero responder a la primera pregunta. ¿Por qué esta guerra absurda no para? Pues no para por múltiples causas, entre ellas la desigualdad social, la presencia de grupos armados, intereses económicos y políticos y la falta de oportunidades para muchas comunidades. Por esto no para, y peor aún, a pesar de que han habido y siguen en proceso esfuerzos por lograr la paz, esto se ha visto tropezado por diferentes desafíos a los cuales se le sigue buscando soluciones pacíficas y trabajo continuo en la construcción de un país más seguro y justo para todos. Ahora quiero seguir con la segunda pregunta. ¿Esta guerra solo afecta a personas de bajos recursos? La verdad es que no. La guerra afecta a personas de todos los estratos sociales, pero algo sí es muy cierto, que las comunidades de bajos recursos son las más vulnerables a sus impactos, porque la falta de recursos dificulta la capacidad de enfrentar las consecuencias del conflicto, ya que hay falta de servicios básicos, inseguridad alimentaria y limitación de oportunidades. Por último, y ya para terminar, ¿hasta cuándo los colombianos viviremos con miedo al conflicto armado? Esta pregunta es bastante difícil de responder. Aunque el camino hacia la paz es desafiante, es importante mantener la esperanza y seguir trabajando en la construcción de un país más seguro para cada uno de nosotros. Pero esto solamente no se logra si los demás ponen su esfuerzo. Todos nosotros debemos, desde nuestros hogares, poner nuestro granito de arena para que algún día podamos tener respuesta a esta pregunta. Muchas gracias. Localidad o lo global en el problema local. Territorios desangrados. Hacemos parte de este flagelo de violencia que azota a nuestro país ya hace más de medio siglo. Podemos analizar a través de esta actividad cómo los tentáculos de los emporios que producen armamento llegan a nuestro territorio con sus armas infernales, sembrando terror, pobreza, destrucción, muerte. Los mayores exportadores de armas del mundo, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, es Estados Unidos.
sigue siendo el mayor exportador de armas del mundo. Este país es responsable de casi un 39% de las ventas internacionales de armamento entre 2017 y 2024. Esta proporción representa más del doble que las del segundo mayor exportador, Rusia. El país liderado por Vladimir Putin se mantiene en segunda posición, pero su cuota ha ido disminuyendo entre 2017 y 2024. Este país fue el origen de cerca del 19% del volumen total de armas exportadas a nivel global. Esta actividad aborda el tráfico de armas en Colombia en tres componentes: los orígenes, las rutas y los destinos. En los orígenes del tráfico se considera las regiones de donde pueden provenir las armas y los contextos que permiten la existencia de un stock de estas, que forman parte del mercado ilegal. En segundo lugar, se describen las posibles rutas utilizadas por los traficantes y por último, se identifican los destinos de armas del tráfico ilegal. Por Amazonas llegan las de Brasil, por Arauca las de Rusia y Europa, y por el Urabá las de Estados Unidos. Rutas. Las fuentes del tráfico ilegal descritas en la sección anterior incluyen en gran parte las armas provenientes del exterior del país, incluyendo excedentes de conflictos armados, filtraciones de arsenales oficiales y armas adquiridas por medios ilegales en el exterior, tanto por civiles como en operaciones de comercio internacional que han ingresado al país para ser parte del tráfico ilegal. Entre las regiones origen de las armas ilegales en Colombia se resaltan Centroamérica y México, países con los que Colombia comparte frontera terrestre, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. El tráfico de narcóticos se encuentra directamente relacionado con el tráfico de armas, tanto por compartir las rutas del tráfico como por ser el medio de pago de los grupos armados no estatales. Esto se evidencia al considerar que los grupos que tienen el narcotráfico como fuente de financiamiento cuentan con mejor armamento. Ese trueque de armas por coca explica por qué los frentes más narcotizados de las disidencias de la FARC, ELN, grupos paramilitares, son los que usualmente hacen los negocios con los traficantes.